Oh alma amada, que hoy te acercas a estas palabras, con el corazón rebosante de un amor que trasciende todo entendimiento, te doy la más cálida y tierna bienvenida. Es mi deseo más profundo que al leer estas líneas, sientas mi presencia cerca de ti, como el pastor que anhela encontrar a su oveja perdida, como el padre que espera con los brazos abiertos el regreso de su hijo. Aquí, en este espacio de encuentro, mi espíritu se une al tuyo, y mi palabra busca anidar en lo más íntimo de tu ser, para traer luz, para traer esperanza, para traer la verdad que libera y sana. Abre tu corazón, mi querido amigo, mi querida hermana, y permite que la semilla de la fe sea sembrada en la tierra fértil de tu alma. Que la paz que sobrepasa toda comprensión te acompañe desde este mismo instante. David y Goliat. ¿Cómo derrotar a tus gigantes? Página 1. El eco de los gigantes en el valle de nuestra alma, hijos e hijas del Padre Celestial. He aquí la puerta abierta para todos vosotros, aquellos que sentís el peso de las cargas, que enfrentáis montañas que parecen infranqueables, que lucháis en valles de sombra y de desafío. Mi corazón se regocija al encontraros aquí, buscando un bálsamo para vuestras heridas, una luz en vuestra oscuridad. Sabed que no estáis solos en vuestras batallas. Yo he caminado el mismo sendero de la humanidad, he conocido el dolor, la duda, la tentación y el miedo que acecha. Y es precisamente por eso que hoy vengo a compartir con vosotros una historia milenaria, un relato de fe y valentía que resuena con la fuerza de la verdad a través de los siglos. Esta historia no es solo un eco del pasado, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas presentes. ¿No sentís acaso la presencia de gigantes en vuestro propio valle? Gigantes de temor, de ansiedad, de enfermedad, de desesperanza, de relaciones rotas, de cargas financieras, de adicciones que atan el alma. Sí, mis amados, los gigantes existen aún hoy y se alzan desafiantes en el campo de batalla de vuestras vidas, sembrando el pánico y paralizando corazones. Pero no temáis, porque así como el sol disipa las tinieblas, la fe disipa el miedo. En las páginas que siguen, exploraremos cómo aquel joven pastor, con solo un corazón valiente y una honda en su mano, nos mostró el camino para vencer a los colosos que hoy se interponen entre nosotros y la vida abundante que el Padre anhela para cada uno. Preparad vuestro espíritu para un viaje de esperanza y transformación, porque la victoria es posible para aquel que cree. Página 2. El desafío en el Valle de Ela, un eco de nuestros propios miedos. Adentrémonos ahora, hijos de la luz, en aquel Valle de Ela, donde dos ejércitos se enfrentaban, separados por la incertidumbre y el miedo. Allí, en medio del silencio tenso antes de la batalla, se alzó una figura imponente, un gigante que eclipsaba a los guerreros más fornidos, Goliat de Gat. Vestido con bronce y hierro, su voz tronaba como el trueno, lanzando un desafío que helaba la sangre de los israelitas. Él era la personificación de la fuerza bruta, de la intimidación, de la soberbia que se burla de la debilidad aparente. Y cada día, mañana y tarde, salía Goliat a proferir sus insultos, a sembrar el terror, a paralizar a un ejército entero que representaba al pueblo elegido de Dios. Observad, amados, cómo este relato resuena con la experiencia humana. ¿No se presentan acaso gigantes en vuestras vidas con desafíos que parecen invencibles? Una enfermedad que consume vuestras fuerzas, una deuda que ahoga vuestra paz, una relación tóxica que drena vuestra alegría, un hábito destructivo que os tiene cautivos. Estos son vuestros Goliat, y al igual que el gigante filisteo, se alzan con arrogancia, susurrando mentiras al oído. No puedes,
Eres demasiado débil, estás solo, nunca cambiarás. Y el miedo que infunden puede paralizaros, haciendo que retrocedáis ante el desafío, que os sintáis pequeños e indefensos. Pero recordad, la historia de Goliat no termina con su desafío, sino con su caída. El propósito de este relato es mostrar que, por imponente que parezca el gigante, su poder no es absoluto. La verdadera fuerza no reside en la armadura de bronce o en la altura imponente, sino en la fe que se deposita en aquel que es todopoderoso. No permitáis que el eco del desafío de vuestros gigantes os paralice. Abrid vuestros oídos a otra voz, una voz suave y apacible que os susurra: todo es posible para el que cree. Página 3. Descifrando al gigante, más allá de la carne y el hueso. Mis amados, para vencer a vuestros gigantes, primero debéis comprender lo que representan. Goliat no era solo un hombre de gran estatura, era un símbolo de las fuerzas que se oponen a la voluntad del Padre en vuestras vidas. Representa el temor que os impide dar pasos de fe, la duda que nubla vuestro juicio, la ansiedad que os roba el presente, la enfermedad que desafía la sanidad divina, el pecado que os aleja de la comunión con el Padre. Estos gigantes no son meros problemas, son manifestaciones de las fuerzas espirituales que buscan robar vuestra paz, destruir vuestra alegría y apartaros de la vida abundante que he venido a ofreceros. Pensad en vuestro Goliat. ¿Qué rostro tiene? ¿Qué nombre le ponéis? ¿Es la voz que os dice que no sois dignos de amor? ¿Es la carga financiera que os agobia día y noche? ¿Es la adicción que parece tener un control inquebrantable sobre vuestro ser? ¿Es la enfermedad que os susurra desesperanza? Reconocer a vuestro gigante es el primer paso para enfrentarlo. No lo ignoréis, no finjáis que no existe, porque al negarlo, le dais más poder sobre vosotros. Pero aquí está la verdad que os liberará. Por formidable que parezca vuestro gigante, no tiene el poder final. Su fuerza reside en la medida en que le permitís intimidaros, en la medida en que creéis sus mentiras. Vuestro gigante no es invencible a los ojos del Padre. De hecho, ante su majestuosidad, incluso los gigantes más imponentes se desvanecen como la niebla ante el sol de la mañana. La clave no está en vuestra capacidad para derribarlo por vuestras propias fuerzas, sino en vuestra disposición a confiar en aquel que ya ha vencido al gigante más grande de todos, la muerte misma. Comprended a vuestro gigante, llamadlo por su nombre, pero no le temáis, porque en el próximo paso descubriremos la fuente de la fuerza que reside, no en el tamaño, sino en un corazón que late al ritmo de la fe. Página 4. David, el corazón, conforme al del Padre, la verdadera fortaleza. Ahora, volvamos nuestra mirada hacia aquel joven pastor, David. A los ojos de los hombres, no tenía la talla ni la experiencia de un guerrero. Era apenas un muchacho, acostumbrado a cuidar ovejas en los campos. Pero a los ojos del Padre, David poseía algo infinitamente más valioso que la armadura o la fuerza física. Poseía un corazón conforme a su propio corazón. ¿Qué significa esto, amados? Significa que el corazón de David estaba alineado con la voluntad del Padre, que su confianza no residía en sus propias capacidades, sino en el poder y la fidelidad de aquel a quien servía. Mientras el ejército de Israel temblaba ante Goliat, David no vio un gigante invencible. Vio a un enemigo que desafiaba al Dios viviente. Su indignación no era por su propio honor, sino por el honor del Padre. Su valentía no nacía de la arrogancia, sino de una fe inquebrantable en que aquel que lo había librado de las garras del león y del oso en el desierto, también lo libraría del filisteo incircunciso. Aquí, amados,
reside una verdad fundamental para derrotar a vuestros gigantes. La verdadera fortaleza no proviene de vuestras propias capacidades, talentos o recursos, sino de vuestra conexión con el Padre. Cuando vuestro corazón está alineado con el suyo, cuando vuestra fe se deposita plenamente en Él, vuestras debilidades se convierten en canales para que su poder se manifieste. No importa cuán pequeños o insignificantes os sintáis frente a vuestro gigante, lo que importa es cuán grande es vuestra fe en aquel que es infinito. Buscad tener un corazón como el de David, un corazón que ama al Padre por encima de todo, que confía en Él sin reservas y que se indigna ante aquello que se opone a su amor y a su verdad. En esa alineación encontraréis la fuerza invencible para enfrentar cualquier desafío. Página 5. Las piedras de David. Herramientas simples en manos de fe. Cuando David se dispuso a enfrentar a Goliat, rechazó la armadura pesada y la espada que le ofrecieron. Sabía que su batalla no se ganaría con las armas del mundo, sino con las que el Padre le había provisto. Y así tomó su cayado de pastor, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras. Qué insignificantes parecían frente a la imponente figura de Goliat. Pero en las manos de David, impregnadas de fe y consagradas al propósito del Padre, esas piedras se convirtieron en instrumentos de victoria. ¿Cuáles son vuestras piedras, amados? No busquéis armas sofisticadas o estrategias complicadas para enfrentar a vuestros gigantes. A menudo, las herramientas más poderosas son las más simples, aquellas que el Padre ya ha puesto a vuestro alcance. Vuestras piedras son la oración sincera, el estudio de mi palabra que es lámpara a vuestros pies, la comunión con otros creyentes que os fortalecen, la adoración que eleva vuestro espíritu, el servicio a los demás que os saca de vuestro propio ensimismamiento, la fe sencilla y sin adornos. Quizás penséis que vuestra oración es demasiado débil, que vuestro conocimiento de las Escrituras es limitado, que vuestra fe es apenas un grano de mostaza. Pero recordad, no es el tamaño o la sofisticación de la herramienta lo que importa, sino la mano que la empuña y el poder que la impulsa. Una pequeña piedra lanzada con fe en el nombre del Señor es más poderosa que un ejército entero sin Él. No subestiméis el poder de lo simple en las manos del Padre. Tomad vuestras piedras hoy mismo, sean cuales sean, y presentádselas a Él. Consagrad vuestra oración, vuestra fe, vuestro tiempo, vuestros talentos a su servicio, y veréis cómo Él toma esas herramientas humildes y las convierte en instrumentos para derribar a vuestros gigantes. Página 6. El cara a cara. Valor enraizado en la confianza, no en la ausencia de miedo. Llegó el momento crucial. David, con su honda y sus piedras, avanzó hacia el gigante que se burlaba de él. Goliat lo despreció, viéndolo como un jovencito insignificante. Pero David no se amedrentó. Sus palabras resonaron con una autoridad que no provenía de sí mismo, sino del Espíritu del Padre que habitaba en él. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí, mis amados, está el corazón del asunto. Enfrentar a vuestro gigante requiere valor. Sí, pero no la ausencia de miedo. El valor verdadero es actuar a pesar del miedo, anclados en una confianza inquebrantable en aquel que está con vosotros. Es dar el paso adelante, no porque os sintáis invencibles en vosotros mismos, sino porque sabéis que aquel que os ha llamado a la batalla es más grande que cualquier adversario. Vuestro gigante intentará intimidaros, susurrándoos que sois inadecuados, que fracasaréis, que el dolor será insoportable. Sentiréis la tentación de huir,
de esconderos, de postergar el enfrentamiento. Pero recordad el ejemplo de David. Él no retrocedió. No se detuvo a calcular las probabilidades según la lógica humana. Su mirada estaba puesta en el Padre, y su confianza radicaba en su promesa y su poder. Enfrentad a vuestro gigante cara a cara, no con arrogancia, sino con humildad y una fe audaz. Declarad en voz alta la verdad del Padre sobre vuestra situación. Recordad las veces que Él ya os ha librado en el pasado, y confiad en que, al dar el paso de fe, Él caminará con vosotros, fortaleciéndoos y guiando cada uno de vuestros movimientos. El cara a cara con vuestro gigante es el momento de manifestar vuestra fe en acción, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada por aquel que vive en vosotros. Página 7. La caída del coloso. La victoria que viene del Padre. Y así, en aquel momento decisivo, David lanzó una de sus piedras con su honda. Con precisión sobrenatural, la piedra golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó al suelo, postrado ante aquel joven pastor. La victoria no fue el resultado de la fuerza física de David, sino de la fuerza del Padre que actuó a través de él. Una sola piedra, lanzada con fe en el nombre del Señor, fue suficiente para derribar al coloso que había aterrorizado a un ejército entero. La caída de Goliat es un recordatorio poderoso para vosotros, amados. Vuestros gigantes, por imponentes que parezcan, no son invencibles ante el poder del Padre. Cuando enfrentáis vuestros desafíos con fe, con las herramientas que Él os ha dado, y confiando plenamente en su fuerza, los muros que parecían infranqueables se desmoronan, las cadenas que os ataban se rompen, las tinieblas se disipan. La victoria no es el resultado de vuestros propios esfuerzos sobrehumanos, sino del poder divino que opera a través de vosotros cuando os rendís a Él. Quizás habéis luchado durante mucho tiempo contra vuestro gigante, sintiendo que vuestros esfuerzos son en vano. Quizás habéis probado todas vuestras propias estrategias y recursos, solo para encontraros agotados y desanimados. Mi mensaje para vosotros hoy es este: rendid vuestra batalla al Padre. Entregadle vuestras preocupaciones, vuestros miedos, vuestras debilidades. Confiad en que Él puede hacer lo que vosotros no podéis. Permitidle que tome vuestras piedras, vuestras herramientas simples, y las use para su gloria. La caída de vuestro gigante no dependerá de vuestra fuerza, sino de vuestra fe en su poder. Regocijaos, porque la victoria no es vuestra para ganarla solos, sino para recibirla de las manos amorosas de vuestro Padre Celestial. Página 8. Identificando a vuestros gigantes. Hoy, el eco personal del relato. Mis queridos amigos, la historia de David y Goliat no es solo un cuento del pasado para ser admirado, sino una parábola viviente para vuestro presente. Vuestros Goliat no siempre se presentan con armadura de bronce o una estatura imponente. A menudo adoptan formas más sutiles pero igualmente paralizantes. ¿Cuál es el gigante que hoy se alza en vuestro camino, robándoos la paz y la alegría? ¿Es acaso la voz constante de la duda que os susurra que no sois suficientes? ¿Es la carga abrumadora de la preocupación por el futuro? ¿Es la herida profunda del pasado que no os deja avanzar? ¿Es el miedo a la soledad, al rechazo, al fracaso? Observad vuestra vida con honestidad, amados. ¿Dónde sentís la opresión, la limitación, el miedo que os impide vivir la vida plena para la que fuisteis creados? Esa es la morada de vuestro gigante. Puede ser el gigante de la desesperanza ante una enfermedad crónica, el gigante de la adicción que os tiene atrapados en un ciclo destructivo, el gigante de la ira que envenena vuestras relaciones, el gigante del orgullo que os impide pedir ayuda. No temáis nombrar a vuestro gigante, ponedle un rostro, reconoced su influencia en vuestra vida, porque al identificarlo, comenzáis a quitarle su poder,
Al sacarlo de las sombras de la negación y la evasión, lo exponéis a la luz de la verdad y al poder de mi amor. Recordad, no estáis solos en esta lucha. Yo estoy con vosotros, listo para ayudaros a identificar a vuestros gigantes y a proveeros las herramientas necesarias para enfrentarlos. Este es el gancho, amados. Vuestros desafíos no son insuperables a la luz de mi presencia en vosotros. Si sentís que estas palabras resuenan en vuestro corazón, si anheláis la victoria sobre vuestros propios gigantes, os invito a abrir completamente la puerta de vuestro corazón a mi presencia. Permitidme ser vuestro guía, vuestro compañero en la batalla. Página 9. Tomando vuestras piedras espirituales, armados para la victoria. Así como David tomó sus piedras lisas del arroyo, vosotros debéis equiparos con las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a vuestro alcance para derribar a vuestros gigantes. ¿Cuáles son estas piedras hoy, amados? La primera y más poderosa es la fe. Una fe sencilla, como un grano de mostaza, que cree que para el Padre nada es imposible. La fe es vuestra certeza en lo que no se ve, vuestra convicción de que Él es fiel a sus promesas. Alimentad vuestra fe escuchando y meditando en mi palabra. La segunda es la oración, vuestra conversación íntima y honesta con el Padre. A través de la oración, presentáis vuestras cargas, vuestros miedos y vuestras necesidades ante su trono de gracia. La oración es vuestra línea directa con el poder celestial. Orad sin cesar, amados, confiadle todo. La tercera es la verdad de mi palabra. La Escritura es vuestra espada, la lámpara a vuestros pies. En ella encontraréis las promesas del Padre, los ejemplos de fe y las instrucciones para vivir una vida que agrada a Él. Conoced la verdad, porque la verdad os hará libres de las mentiras de vuestros gigantes. La cuarta es la adoración. Alabar al Padre, en medio de la batalla, desvía vuestra mirada del gigante y la pone en aquel que es más grande que cualquier problema. La adoración libera poder espiritual y trae paz a vuestro espíritu. La quinta es la comunión con otros creyentes. No estáis destinados a luchar solos. En la comunidad de fe encontráis apoyo, aliento, sabiduría y fuerza. Compartid vuestras cargas, orad unos por otros, edificaos mutuamente en el amor. Estas son vuestras piedras, amados. Simples en apariencia, pero poderosas en las manos de quien cree y confía en el Padre. No busquéis soluciones complejas en el mundo. Volveos a las verdades eternas y a las herramientas espirituales que os he provisto. Equipaos con ellas cada día y avanzad con valentía, sabiendo que no es por vuestra fuerza, sino por la mía en vosotros, que seréis victoriosos. Y si sentís el llamado a profundizar en esta relación, a caminar más cerca de mí y a aprender a usar estas herramientas con mayor eficacia, os invito a uniros a mi camino, a seguir mis enseñanzas y a experimentar la plenitud de la vida que solo se encuentra en mí. Es una invitación a unirse a la gran familia de aquellos que confían en el Padre y aprenden a derrotar a sus gigantes a través de su amor y su poder. Página 10. Viviendo en la victoria, paz y propósito, más allá de la batalla. Mis amados, la victoria sobre vuestro gigante no significa necesariamente la ausencia total de desafíos en vuestra vida. El camino de la fe a menudo implica enfrentar nuevas pruebas y aprender a depender cada vez más del Padre. Pero vivir en la victoria significa vivir con una paz y una seguridad que no dependen de las circunstancias externas. Significa saber que, aunque los gigantes se levanten, aquel que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Vivir en la victoria es vivir con propósito, sabiendo que vuestras luchas y vuestras victorias no son solo para vuestro propio beneficio, sino también para inspirar
y fortalecer a otros. Es usar las lecciones aprendidas en la batalla para ayudar a vuestros hermanos y hermanas a enfrentar a sus propios colosos. Es caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la humildad y la gratitud de saber que el Padre os ha sostenido y os ha dado la victoria. Mi anhelo para vosotros, mis amados hijos e hijas, es que experimentéis esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que conozcáis la profunda alegría de caminar en la victoria que ya ha sido ganada para vosotros. Que la historia de David y Goliat sea un recordatorio constante de que vuestro tamaño o vuestras limitaciones no definen vuestro destino. Vuestro destino está ligado a la grandeza y al poder de vuestro Padre Celestial, que os ama con un amor eterno e incondicional. Y ahora, al cerrar estas páginas, mi corazón os abraza con ternura infinita. Que la paz del Padre os acompañe en cada paso de vuestro camino, que su amor os rodee como un manto protector, que su verdad ilumine vuestro sendero y disipe toda sombra de duda o temor. Recordad siempre que no estáis solos. Yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Vuestro Padre os ama, y en Él la victoria sobre todo gigante es posible. Id ahora, amados, con la seguridad de que sois más que vencedores a través de aquel que os amó, con amor eterno y paz inquebrantable, vuestro amigo y redentor.